Ya, entonces comenzaremos a explicar en esta tarde lo que es el síndrome de isquemia miocárdica, ¿no? Según el avance especificado del Plan Global Operativo de la materia de imagenología 1, ¿no? Bueno, específicamente vamos a ver que para definir, ¿no? Específicamente este síndrome, vamos a ver que nosotros nos vamos a referir al síndrome de isquemia miocárdica o conocido también como cardiopatía isquémica, ¿no? Que va a ser el conjunto de signos y síntomas que producen una disminución del aporte de oxígeno al corazón en relación al requerimiento metabólico de este, ¿no? Entonces, como se genera, ¿no? La falta de aporte de oxígeno en el tejido miocárdico, vamos a ver que la consecuencia específicamente va a ser una disminución del flujo coronario por debajo del umbral mínimo requerido, ¿no? Y como sabemos que el corazón específicamente va a tener, ¿no? La función, ¿no? De contraerse de forma continua, entonces vamos a ver que no va a lo que va a generar un aumento excesivo de requerimiento, en este caso de aporte de oxígeno por la falta del mismo, entonces generará también, o se va a generar, ¿no? Una disminución del volumen de oxígeno transportado, ¿no? Bueno, en cuanto a epidemiología, ahorita vamos a ver que la principal causa, ¿no? En realidad la cardiopatía isquémica va a ser la principal causa de la mortalidad, ¿no? En, bueno, países de desarrollo como los nuestros, ¿no? Países del tercer mundo, que afecta el 8% de la población en general y al 17% de la población de la tercera edad. Vamos a ver también, tiene un predominio específicamente casi en el género masculino, una relación de 2 a 1 con el género femenino, ¿no? Vamos a ver que la mujer, su incidencia aumenta después de la menopausia. Bueno, fisiopatología, ya ¿no? Ya entrando, digamos, a qué va a generar, ¿no? Este cuadro patológico. Vamos a ver que el metabolismo cardíaco es fundamentalmente aeróbico, ¿no? O sea, claro, se da por el intercambio, ¿no? En este caso, oxígeno y en el músculo cardíaco, ¿no? Entonces, dada la gran actividad mecánica que requieren los consumos altos de energía, ¿no? Tanto de oxígeno como que participa en lo que sería el ciclo de ATP-ASA, por la falta de aporte del mismo se va a generar un daño, ¿no? A nivel del músculo cardíaco, ¿no? Entonces, bueno, aquí menciona que por lo tanto va a ser decisivo que para que funcione bien el músculo cardíaco exista un buen equilibrio entre el aporte y consumo de oxígeno, ¿no? Vamos a ver que en situaciones normales, vamos a ver que, y bueno, a nivel del mar, donde se tiene una buena oxigenación y concentración de oxígeno, vamos a ver que, si el paciente no cuenta con ningún tipo de enfermedad pulmonar grave, entonces el aporte de oxígeno va a estar en relación directa con el flujo coronario, que es específicamente riego sanguíneo a nivel del miocardio, ¿no? Vamos a ver, gracias al mecanismo de autorregulación relacionado con el óxido nítrico de origen endotelial, que genera lo que sería el factor vasodilatador, se puede aumentar el flujo 6 veces independientemente del volumen del miocardio sistémico, ¿no? O sea, del volumen de eyección de miocardio, ¿no? Vamos a ver que a esta capacidad de autorregulación se llama reserva coronaria, ¿no? A pesar de que, en este caso, a pesar de que en el corazón se genere una falta de el aporte de oxígeno a nivel sanguíneo, este tiene la capacidad, ¿no? De, en realidad, dar un balance, estamos viendo aquí, de hasta 6 veces, ¿no? O sea, podría, digamos, en este caso, sustituir, ¿no? La falta de oxígeno hasta y soportar, digamos, en el déficit de oxígeno, ¿no? En cuanto a las contracciones, un cachito, por favor. Bueno, vamos a ver que en situaciones patológicas donde se va a generar ya este cuadro de isquemia, vamos a ver que el aporte de oxígeno a nivel del endotelio se altera y este va a perder la capacidad de respuesta en cuanto a vasodilatación con respecto al requerimiento metabólico, ¿no? Además de que se producen obstrucciones del flujo y sea por mecanismo ateromatoso, placa, en este caso por un tipo obstructivo, ¿no?
ateromatoso, que es por la ¿no? Por la acumulación de ácidos grasos en el vaso arterial, lo que va a generar la placa aterosclerótica o de tipo trombótico, ¿no? Que específicamente por un proceso de coagulación en la sangre se genere un taponamiento en estos vasos coronarios, ¿no? Y lo que va a llevar al desencadenamiento de la cascada isquémica, ¿no? O sea, por falla específicamente en el flujo, eh, vamos a ver ¿no? Un daño ya a nivel del miocardio. Entonces, aquí estamos viendo, ¿no? La cascada isquémica, lo que produce, ¿no? Específicamente desde que se genera el aporte de oxígeno disminuido, mencionas, ¿no? Va a generar una alteración metabólica subclínica que al principio va a poder ser compensada, como habíamos mencionado, ¿no? Vamos a ver que esta alteración metabólica, a medida, digamos, que, o sea, continúa la falta de parte de oxígeno, esta alteración metabólica ya va a generar después va a generar una disfunción diastólica, lo que va a hacer que consista en una relajación del miocardio, ¿no? Y después vamos a ver que la alteración metabólica, si continúa el déficit de oxígeno, se generará ya una disfunción sistólica, ¿no? En lo que sería ya la contracción, ¿no? Y posteriormente, después de generar estos procesos, por este mismo tipo de alteración metabólica se generará un daño a nivel celular que aquí, ¿no? Aquí, que podría ser reversible, ¿no? En el caso de, nos referimos a una atonía del miocardio, ¿no? Que simplemente ya nos responda al estímulo ¿no? De contracción y dilatación. Y posteriormente, si es que sigue el proceso, ¿no? De falta de oxígeno, falta de aporte de oxígeno, vamos a ver que se generará ya una necrosis a nivel del tejido, necrosis miocárdica, por muerte celular, ¿no? Sabiendo que las células van a llegar a, específicamente a ¿no? Al estado de apoptosis por la falta de aporte de oxígeno, ¿no? Bueno, vamos a ver que de acuerdo con el grado de disminución del flujo, en este caso, y el requerimiento del miocardio en función del tiempo, ¿no? El daño, digamos, que se va a presentar al corazón dependerá de estos dos factores, ¿no? Y vamos a ver que en este caso, digamos, el daño del miocardio va específicamente podrá variar y ser, digamos, de tipo menor o mayor, y también podría ser de tipo reversible o irreversible. Bueno, vamos a ver que el principal mecanismo etiopatogénico de la disfunción endotelial y la obstrucción coronaria por ateromas es la arteriosclerosis, ¿no? Vamos a ver que cuya producción, bueno, depende de los factores de riesgo, ¿no? Que la aterosclerosis va a ser ¿no? Un factor de taponamiento, digamos, de vasos coronarios relacionado con la acumulación de ácidos grasos en estos vasos arteriales, ¿no? Estos son características genéticas hereditarias, podría ser de esta, o sea, por este factor, o también por enfermedades congénitas o adquiridas, ¿no? Vamos a ver que predisponen a la enfermedad aterosclerótica de las arterias, bueno, estos factores y también, bueno, ¿no? Algunos, digamos, hábitos que el paciente tenga en cuanto, digamos, a la dieta y deporte también van a afectar este proceso, ¿no? Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, nosotros analizamos, ¿no? Que, bueno, para los pacientes del género masculino, nosotros podemos ver, ¿no? Que hay factores de riesgo que se pueden modificar y otros que no, ¿no? Como estamos observando en la diapositiva. En los modificables, nosotros podemos observar que, bueno, el paciente, digamos, si sufriera o si fuera diagnosticado, ¿no? De dislipidemia, hipertensión arterial o tabaquismo, son específicamente cuadros que se pueden llegar a tratar, ¿no? Y causar, digamos, en sí un control específico y hasta una reversión, ¿no? En cambio, los que nosotros no podríamos llegar a modificar, bueno, en cuanto a factores de riesgo, más que todo sería, bueno, está ligado al género masculino. Habíamos mencionado que los hombres tienen mayor predisposición a presentar este tipo de cardiopatía isquémica, ¿no? Y también que el paciente sufra de una enfermedad coronaria precoz, que sea, digamos, descendiente de una familia, ¿no? O sea, que tenga una herencia genética
que tenga, digamos, que presente, ¿no? Una patología específicamente en los vasos coronarios, ¿no? Aquí, bueno, se refiere a ¿no? A la descendencia de que fuera un familiar en primer grado, madre, hermanos menores de 55 años que hubieran presentado algún tipo de patología cardíaca, ¿no? O sea, hablando ya de miocardiopatías. En el género, analizando ya los factores de riesgo en el género femenino, vamos a ver que también tenemos factores menores eh, que también van a ser modificables o no modificables, ¿no? Vamos a ver, bueno, que en las mujeres la cardiopatía isquémica está relacionada con que éstas presenten un cuadro de diabetes, ¿no? Asociado, ¿no? Vamos a ver también que la obesidad o sobrepeso más del 30%, que estaríamos hablando ya de una obesidad tipo grado 1, 2 o 3, ¿no? Según su índice de masa corporal, estaría relacionado con la cardiopatía isquémica, ¿no? Que el paciente sea sedentario, que sufra de estrés o algún proceso de gota, ¿no? Y como sabemos bien, bueno, todos estos factores de riesgo modificables van a poder ser tratados y controlados, ¿no? En los no modificables vamos a tener lo mismo el género que pertenezca al género femenino y que, bueno, esté sometida, ¿no? Los cambios que se generan durante la posmenopausia y también que la paciente sufra de algún tipo de enfermedad coronaria de tipo congénito, ¿no? Familiar que se podría presentar después de los 55 años. Bueno, en cuanto a la clasificación, vamos a ver que podemos clasificarla, ¿no? De acuerdo, bueno, a, en este caso, digamos, a la evolución, vamos a ver una cardiopatía isquémica subclínica y una cardiopatía isquémica asintomática, donde podríamos, digamos, encontrar ya dos cuadros, ¿no? Como una isquemia silente, que significa que podría ya, ¿no? Causar algún cuadro, digamos, de no reversible en la paciente y un infarto agudo de miocardio silente que también podría ser letal para el paciente. Bueno, vamos a ver que en cuanto, digamos, a la clasificación, seguimos hablando, ¿no? Entonces vamos a ver los síndromes coronarios agudos, que, digamos, dentro de los cuales nosotros vamos a ver lo que es la angina inestable, la isquemia aguda persistente. Sí, está perfecto. La isquemia aguda persistente y el infarto agudo de miocardio, ¿no? En la angina inestable, como vamos a verlo, y como son procesos agudos, vamos a ver que la angina inestable va a ser un proceso cardíaco de reciente comienzo que va a ser progresivo, ¿no? También se va a caracterizar porque puede desarrollarse en una etapa post-infarto y puede desarrollar también lo que sería un síndrome coronario intermedio y una angina variante, ¿no? Y bueno, de estos tres cuadros, ahorita estaríamos viendo también lo que sería infarto agudo de miocardio, que bueno, más que todo va a estar determinado, ¿no? Por el electrocardiograma cuando presenta la onda QT. En este caso, hace mención, ¿no? Que cuando no presenta, digamos, la onda Q y sería de tipo T o solamente del tipo T, ¿no? Afectando, en este caso estaría haciendo referencia, afectando, digamos, ya lo que sería ya lo que es la sístole o diástole, ¿no? Y también tenemos los síndromes coronarios crónicos, ¿no? En la etapa ya más avanzada, donde el paciente presentará una angina crónica estable, ¿no? O sea, que podría ser, van a ser cuadros de repetición, ¿no? Y la miocardiopatía isquémica coronaria, ¿no? Que se caracteriza porque el paciente presenta bradiarritmias que se relacionan con una enfermedad del nodo sinusal. También presentará taquiarritmias que se presentará por un bloqueo del haz ventricular, ¿no? También vamos a ver, bueno, relacionado con el ateo auricular, arritmias ventriculares y la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Entonces, en una miocardiopatía isquémica coronaria podríamos encontrar, como estamos viendo, digamos, en la diapositiva, que el paciente, o sea, presente tipos de arritmia donde simplemente el latido cardíaco pueda subir, o sea, entrar en taquicardia o bajar, ¿no? En una frecuencia, digamos, que refiera, digamos, a lo que sería ya la bradicardia, ¿no?
Bueno, los síndromes coronarios agudos, específicamente vamos a ver que, como su nombre lo indica, va a ser de presentación aguda, ¿no? Que sí conllevan un riesgo importante porque y que constituyen una emergencia médica, ¿no? Porque el paciente, digamos, en este sentido, si es que no recibe, digamos, la atención inmediata, o sea, podría llegar a presentar un infarto agudo de miocardio, ¿no? Y fallecer por el mismo proceso, ¿no? Dentro de esto, del proceso agudo, habíamos mencionado que está la angina inestable, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de angina inestable, estaría se refiriendo a la presencia de dolor precordial, como lo va a referir el paciente, que no está relacionado con un estado anterior o post ejercicio, ¿no? Y puede tener o no antecedentes de infarto previo, ¿no? En este caso, digamos, el paciente va a referir, ¿no? El dolor, digamos, eh, el dolor a nivel del tórax y digamos que no va a ceder, ¿no? No va a ceder, digamos, o sea, en cualquier momento, digamos, del día, ¿no? Porque estamos viendo esta característica. También vamos a ver que de acuerdo a la gravedad nosotros vamos a poder, ¿no? Específicamente dar una clasificación en lo que es la angina, ¿no? A la angina inestable. En la clase 1 vamos a ver que este estado, digamos, puede tener un reinicio grave o angina acelerada, ¿no? ¿Qué se refiere la clase 1 a pacientes con angina de menos de 2 meses de evolución y presentación de 2 o más veces al día, ¿no? Que se desencadena por un ejercicio mínimo, ¿no? Entonces, el paciente apenas, digamos, lo que estamos observando, ¿no? En la clase 1, el paciente apenas, digamos, realiza una actividad física, empieza a presentar, digamos, dolor precordial y este podría repetirse durante el día, ¿no? En la clase 2 estaríamos viendo ya, o sea, a medida, digamos, que la clase aumenta, es que el cuadro es más agudo y más severo, ¿no? Entonces, la clase 2 se presentará una angina de reposo, ¿no? El paciente ya ha estado, digamos, estando incluso, digamos, sentado o, digamos, en su cama, podría presentar este tipo de dolor precordial, ¿no? Simplemente, digamos, de forma brusca, ¿no? O subaguda, como lo menciona la diapositiva. Después de la clase 3 vamos a ver que en este caso ya es la más grave, ¿no? Angina de reposo aguda, ¿no? Que son cuadros de, digamos, de dolor precordial que se presentan cada 48 horas. O sea, el paciente presenta dolor precordial, cede, digamos, el dolor y pasa, digamos, algún tiempo, puede pasar un día y vuelve a presentar este tipo de dolor a nivel precordial, ¿no? Bueno, vamos a ver que de acuerdo a las circunstancias clínicas, también vamos a ver que la angina puede clasificarse, ¿no? En diferentes clases. La clase A, que vamos a ver que es angina inestable secundaria, ¿no? Donde el dolor va a ser desencadenado por circunstancias colaterales. Bueno, podría ser por algún tipo de taquicardia, infección, fiebre, anemia o insuficiencia respiratoria o algún otro factor, ¿no? En la clase B vamos a ver que se presentaría una angina inestable primaria y en la clase C se presentaron una angina inestable post-infarto, ¿no? En cuestión de, ¿no? Que el paciente sufre un infarto agudo de miocardio y presenta después un dolor precordial. Y en las 2 primeras semanas post-infarto, ¿no? Que es, en esta clasificación también se tiene la clase C como la más severa, ¿no? Que podría presentar el paciente. Bueno, de acuerdo con la reacción al tratamiento, ¿no? Em, También vamos a ver que la angina, o sea, si es que responde, digamos, al tratamiento, entonces vamos a ver que podría ser una angina que no se tenga que tratar, digamos, de forma continua con algún medicamento, ¿no? Se dará solamente el tratamiento leve, digamos, en el momento, ¿no? Después veremos que también la angina puede aparecer aún con tratamiento común para la angina, como con los bloqueadores beta, nitritos y antagonistas del calcio, ¿no? Por más que en este caso el paciente, por más que reciba un tratamiento farmacológico, seguirá presentando el proceso de dolor precordial, que es la angina, ¿no? Y por último, digamos, se puede ver esto, se presenta a pesar de dosis máximas toleradas en las 3 categorías, ¿no? O sea, a pesar de recibir un tratamiento farmacológico adecuado, esta angina no se estaría controlando.
Bueno, vamos a ver el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico que nosotros siempre vamos a tener un diagnóstico clínico y un diagnóstico, en este caso ¿no? El diagnóstico clínico que es sintomatológico, como estamos viendo aquí, eh, que estaríamos viendo, ¿no? Que este cuadro va a estar caracterizado porque el paciente va a presentar un dolor torácico de tipo precordial, ¿no? Que es el síntoma principal que se desencadena cuando el paciente está cursando con un proceso de cardiopatía isquémica, ¿no? El eh, SCACETS es el test de diagnóstico que se realiza a los pacientes que están, que se aplican, ¿no? A los pacientes que están sufriendo con una cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces, bueno, el diagnóstico clínico se va, habíamos mencionado, por sospecha por el dolor torácico, ¿no? También para nuestro diagnóstico nosotros necesitamos utilizar un estudio de electrocardiograma y también podríamos utilizar, digamos, algunos biomarcadores, como es en este caso un marcador que se utiliza es un test del infarto agudo de miocardio o para valorar lo que sería la angina inestable. Y por último, se podría utilizar tal vez ¿no? Un estudio imagenológico que es para establecer más que todo un diagnóstico diferencial, ¿no? En cuestión de valorar, digamos, el daño de ¿no? Alguna estructura interna cardíaca. El diagnóstico también va a estar ¿no? ligado a lo que sería, bueno, la estratificación del riesgo, ¿no? Que va a ir referida en realidad, la complicación o la patología, digamos, cardíaca que esté presentando el paciente. ¿Ya? Entonces, dentro de la presentación clínica ya he mencionado, ¿no? Que va a estar el dolor tipo angina, aquí menciona dolor anginoso prolongado, que dura menos de 20 minutos en reposo, ¿no? Que se presenta hasta en el 80% de los casos donde se está sufriendo del síndrome de cardiopatía isquémica, ¿no? Después vamos a ver que puede ser que el paciente posteriormente pueda presentar una nueva angina de nueva aparición, ¿no? Donde ha pasado menos de un mes, ¿no? Desde el primer, digamos, desde el primer episodio, ¿no? Digamos, aquí ya alcanzaría, digamos, lo que es el clase 3 y 2, ¿no? De lo que sería cardiopatía isquémica. Vamos a ver, ¿no? La clasificación ahorita para el tratamiento, vamos a ver, ¿no? De cardiopatía isquémica, como lo hemos visto, ¿no? De aguda y crónica. Eh, Después vamos a ver dentro de la presentación clínica desestabilización reciente de una angina previamente estable con, aquí dice angina increscento, ¿no? O sea que es más que todo, digamos que el proceso agudo de la angina, o sea, eh, digamos, ceda al tratamiento, ceda, digamos, al reposo y dentro de unas horas vuelve, ¿no? Vuelve y con mayor intensidad, con mayor dolor, ¿no? Y vamos a ver una angina post, también podríamos ver, ¿no? Una angina post infarto agudo del miocardio, ¿no? Que es usual hasta en el 20% de los casos, ¿no? Lo más típico como volvemos a mencionar, de la cardiopatía isquémica va a ser el dolor eh, y la presión retroesternal, ¿no? Que puede estar irradiada hacia el espacio intercostal izquierdo, ¿no? O hacia el cuello. Y este dolor podría ser de tipo intermitente o persistente. No sé si se ven las diapositivas, jóvenes. Sí se ve, doctora. Les agradezco, gracias. Bueno, y menciona también que son frecuentes las presentaciones atípicas en cuestión de que otros síntomas relacionados, ¿no? Que podríamos, digamos, relacionarlos por la cercanía, ¿no? O por la relación que tiene el corazón con estas estructuras, de presentar un dolor a nivel epigastrio o pleurítico o una disnea creciente, ¿no? Y bueno, esto será más marcado en pacientes de 75 años con, bueno, tal vez si pertenece al género femenino, si también tienen diabetes mellitus, o tal vez presentan una insuficiencia respiratoria crónica o demencia. Bueno, dentro de las herramientas diagnósticas habíamos mencionado, ¿no? Que nosotros vamos a tener en primer lugar lo que es la clínica, lo que va a referir paciente, después a la exploración física. Nosotros debemos, bueno, tener el objetivo de descubrir las causas no cardíacas del dolor y otros trastornos cardíacos isquémicos, ¿no? Vamos a ver que el electrocardiograma es casi nuestro principal método de estudio para este tipo de síndrome.
cardíaco isquémico, donde, bueno, se utilizan dos derivaciones que nos van a permitir tener un detalle, ¿no? De la función cardíaca. Se realizan en debe realizarse, sí, en menos de 10 minutos tras el primer contacto con el médico y el primer episodio de angina. Vamos a ver que la característica será específicamente que en el electrocardiograma se presente una depresión o aumento, como lo vamos a ver ahorita, del intervalo, aquí dice ST, ¿no? Y cambios en la onda T. En este caso, digamos, como nosotros el electrocardiograma se puede realizar, digamos, de forma continua, porque es un examen no invasivo de seguimiento. Entonces, el primer electrocardiograma podría resultar normal, ¿no? O no concluyente. Y si es que nosotros sospechamos, ¿no? De una cardiopatía isquémica, realizamos un electrocardiograma y reporta normal, entonces, y lo sospechamos, entonces deberíamos volver a repetir el estudio, ¿no? Y compararlo aquí con la presentación de los síntomas, ¿no? Que nos van a guiar hacia el diagnóstico, ¿no? Se puede repetir el electrocardiograma a las 3 horas, a las 6, 9 horas y a las 24 horas. Se puede realizar una persona el electrocardiograma 4 veces al día, ¿no? Para realizar un seguimiento y valorar, digamos, en este caso, la recurrencia, si es recurrencia de síntomas. ¿Ya? Entonces, volvemos a repetir, ¿no? Que para nuestro diagnóstico el electrocardiograma va a ser importante, que va a presentar con frecuencia una depresión, en este caso estamos hablando de depresión, o elevación del segmento ST, ¿no? Que está relacionado con la cardiopatía isquémica o inversiones de la onda T que se normalizan cuando se da el dolor, ¿no? Entonces, bueno, en esta imagen del electrocardiograma nosotros estamos viendo en las flechitas azules lo que sería la depresión, en este caso, ¿no? En todos los segmentos, la depresión del segmento ST, ¿no? Como ustedes lo pueden valorar. Ese era el esquema, este es un estudio real, jóvenes, donde se puede observar también la depresión, en este caso habíamos dicho, ¿no? Del segmento ST, que está marcado, por si acaso, en esta diapositiva, en este estudio, con las líneas, ¿no? Que aparecen, por ejemplo, ahorita en ABF, ABL, ¿no? Ahorita vamos en C2, en C3, ¿no? O sea, esta, esta, esta depresión del segmento ST que nos va a hacer referencia exclusivamente a lo que sería una cardiopatía, ¿no? Isquémica. Bueno, vamos a ver que, bueno, dentro de las técnicas de imagen, deberíamos utilizar técnicas no invasivas, ¿no? Porque sabemos que la cardiopatía isquémica puede producirse también por un proceso obstructivo, ¿no? Por un coágulo, habíamos dicho, ¿no? Por un ateroma. Entonces, el contraste, digamos, lo que haría es complicar más el cuadro, ¿no? Porque también es una sustancia que debería, digamos, eliminarse, ¿no? Igual, por filtración sanguínea, ¿no? Entonces, cuando hablamos de técnicas no invasivas, específicamente estaríamos hablando de una ecocardiografía, donde tendríamos, digamos, que valorar, en este caso, como está valorando, ¿no? La imagen, aquí la función sistólica, específicamente, ¿no? Se utilizará más que todo la ecocardiografía con Doppler, ¿no? Para ver el paso del flujo, ver, digamos, si hay un proceso de isquemia, ¿no? O relacionado con una hipocinesia transitoria localizada o asinesia. Y también, en este caso, como habíamos mencionado, ¿no? El diagnóstico imagenológico nos ayuda a realizar un diagnóstico diferencial em, de otros procesos, ¿no? Tal vez daño de estructura o malformación congénita. En la resonancia magnética también se puede valorar lo que sería la perfusión, la frecuencia cardíaca, se detectará también algún tipo de tejido cicatricial en el miocardio, ¿no? O sea, por, digamos, la presencia de calcificaciones, ¿no? A nivel del pericardio. Y vamos a ver que invasivas, bueno, alguna técnica invasiva que nosotros podríamos realizar sería la coronariografía, ¿no? Que ya va a ser un estudio contrastado, pero no es el que nosotros, digamos, usualmente podríamos utilizar en estos casos, ¿no? O sea, en una forma extrema podríamos utilizar un estudio contrastado como la coronariografía, ¿no?
estableciendo, digamos, lo que sería el diagnóstico diferencial, ya de una, en este caso, una miocardiopatía, ¿no? Que podría presentar o generar, digamos, el mismo tipo de dolor, el mismo tipo de, en este caso, arritmias, ¿ya? Que no sean, ¿no? Que no sean parte de lo que sería una patología cardíaca como tal, como estamos viendo en el cuadro, ¿no? Miocarditis, pericarditis, miocardiopatía, valvulopatía, miocardiopatía de taco subo y traumatismo cardíaco, ¿no? Entonces, los cuadros, por si acaso, que están en las líneas, ¿no? De pulmonar y hematológica en el primer recuadro, entonces van a hacerse similares, o sea, la presentación clínica de lo que sería en la parte cardíaca, ¿no? Entonces, como podemos observar en ejemplo, sería, digamos, que un proceso de miocarditis, por ejemplo, ¿no? Puede estar relacionado digamos, tener un diagnóstico diferencial a nivel pulmonar, ¿con qué paciente está presentando una embolia pulmonar? O a nivel hematológico, una crisis de anemia falciforme, ¿no? Lo que también podría originar, digamos, el déficit de aporte de oxígeno, ¿no? Y generar este proceso, ¿no? Y estamos viendo, ¿no? Igual el de tipo vascular, que estaría relacionado, bueno, o en un diagnóstico diferencial con la parte gastrointestinal y ortopédica infecciosa. Bueno, en cuanto al tratamiento, en este caso, espera un ratito, vamos a aumentar la diapositiva. ¿Ya? Este tratamiento, como estamos observando por si acaso en la diapositiva, va por grados, ¿no? Va a ir por grados de severidad, ¿no? De acuerdo, digamos, a la clasificación como ya hemos hablado, ¿no? De la asociación cardíaca, ¿no? Em, y bueno, aquí ¿no? Da, digamos, en esta tablita algunas recomendaciones que se podrían, digamos, instaurar de acuerdo a la clase de cardiopatía isquémica que se presenta al paciente, ¿no? Al grado, digamos, de clasificación, ¿no? Donde la clasificación, por si acaso, del nivel está en el lado derecho, ¿no? Donde menciona, digamos, nivel clase uno, nivel A, ¿no? Que lo hemos hablado, ¿no? De lo que sería todo lo que es, digamos, la parte, digamos, de angina, ¿no? Angina. Entonces relaciona, digamos, estos dos conceptos y recomienda, digamos, según la asociación, ¿no? De estos dos cuadros, cómo debería ser el tratamiento, ¿no? Podemos leer, digamos, en este caso, cómo es larguita la tabla. Espera un ratito. Ya vamos a leer el 1B, ¿no? Donde se recomienda, aquí menciona, ¿no? Agregar, ticagrelor de 180 miligramos. Ahorita vamos a verlo, perdón. Dosis de carga y ¿no? Recomienda los medicamentos. Los pacientes con un riesgo de episodios isquémicos de moderado a alto están en este grado. Y independientemente de la estrategia inicial al tratamiento, incluso eh, los que recién se tratan, ¿no? Con clopidogrel, se debe interrumpir cuando se inicia el tratamiento con tricagrelor, ¿no? Entonces, dependerá, digamos, como en este caso, digamos, el tratamiento dependerá del daño, ¿no? Y, digamos, la sintomatología que se presenta en el paciente. Específicamente dependerá de a qué clasificación ha ingresado la patología que está presentada en el paciente, ¿no? Y sí, eso era toda la presentación, jóvenes.